Y se piensa que lo único que nos debe preocupar es si nos salvamos. Y el ser salvos, pues eso significa estar bien. Y no nos hemos dado cuenta que nuestra sabiduría como humanos no puede captar toda la sabiduría de Dios. Que cada uno de nosotros debemos caminar en la sabiduría de Dios para poder llegar a conocerle, a entenderle y realmente a estar con Él. Y es ahí donde debemos ser cuidadosos, porque cada uno buscamos vivir la vida cristiana muchas veces por nuestros propios medios, por nuestros esfuerzos, por nuestros conceptos, tratando de alimentar esa vid de acuerdo a eso que hemos tenido. A veces no hemos dejado que la palabra del Señor cambie ese chip en nosotros, y entonces conocemos de Dios, pero seguimos en nuestros hábitos, en nuestros conceptos, en nuestros preceptos. Y muchas veces siendo duales, manifestando esos frutos de los que habla la Biblia con respecto a la carne. Y muchas veces nos dejamos llevar por esas tentaciones. Muchas veces nos dejamos arrastrar por esas falsas idolatrías. Muchas veces no nos damos cuenta de esas peleas unos con otros, de esos celos, y nos enojamos por todo, manifestando egoísmo, a veces en nuestras propias casas, discutiendo y causando división. Esa envidia que a veces emborracha la relación de unos con otros. Ese alejamiento que en el tiempo que se está viviendo es donde empieza a sentirse que estamos cada uno en su esquina. Miren, muchas veces creyendo ser los supraespirituales, estamos caminando más carnal que el mundo. Y entonces, cada uno de nosotros deberíamos hacernos un diagnóstico en lugar de estar señalando a los demás. A veces nos queda fácil a nosotros diagnosticar sobre los demás sin ver lo que nosotros estamos haciendo o estamos viviendo. Miren, no nos podemos ufanar de ser esos supraespirituales cuando exclusivamente nos alimentamos los domingos en la mañana al venir al templo. Cada uno de nosotros deberíamos alimentarnos diariamente en esa forma especial de la que nos habla la palabra. Debemos de dejar de vivir bajo nuestra fuerza, bajo nuestras habilidades. Debemos de dejar de ser tan delicados cuando se escucha el mensaje y se siente como si todo el mensaje, toda la Biblia, todo lo que se dice fuera una pedrada directo a nuestros ojos. Muchas cosas nos ofenden respecto a la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces, a pesar del tiempo que vivimos en la palabra, seguimos siendo niños espirituales en nuestro caminar. Aún no hemos querido madurar.
A veces nos ufanamos mucho de todo lo que sabemos de la Biblia, pero cuando vamos a ver qué es lo que estamos poniendo en práctica realmente, qué es lo que realmente estamos viviendo en nuestra vida diaria. ¿Realmente tenemos esa comunión con Dios? ¿Realmente lo buscamos? ¿Realmente estudiamos la Biblia? ¿Realmente estamos teniendo ese verdadero compromiso con la palabra, con el Espíritu Santo? ¿O fue algo que en algún momento se hizo y que de vez en cuando se refrenda? Ese compromiso de caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Hoy en día creo que nunca se había hablado tanto de Dios, pero tampoco se había dejado de vivir tanto la palabra. Miren, estamos viendo una sociedad donde Jesús no vive en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Se está viviendo una sociedad donde no se tiene una relación con Dios, sino en momentos de necesidad. Y nosotros no podemos ser iguales. Nosotros debemos marcar la diferencia. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 al 3 dice: hermanos míos, antes de ahora no les puedo hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas difíciles y todavía no lo están, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes, porque cuando uno dice yo soy seguidor de Pablo y otros contestan yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Miren, es triste ver hoy las divisiones de familia. Es triste ver hoy las relaciones que se están viviendo en las casas. Se pelea el amor, se pelea por cosas tan efímeras y no se ve realmente lo que se debería vivir. Por eso Pablo nos habla de que muchas veces es necesario volver a esos principios básicos del Evangelio. Y es triste con todo el tiempo que llevamos. Pastor, yo llevo 20 años en el Evangelio. ¿Y cuánto llevas en el Señor? A veces no hemos llegado al Señor, pero leemos la palabra. A veces no abrimos nuestro corazón al Señor, pero hemos escuchado mucho mensaje. A veces nos hemos visto tan intelectuales, pero la palabra es acción. Hablamos del amor, pero no lo vivimos. Hoy estamos viendo padres contra hijos, hijos contra padres. Cómo se está tratando de dañar las generaciones. Y es triste, porque cuando la palabra habla de carnal, no está diciendo de aquellos que no conocen a Dios, sino de aquellos que a pesar de conocer a Dios, siguen caminando en sus hábitos, costumbres, manías, dentro y fuera de su casa. Miren, la tragedia más grande es que no buscamos la vida eterna, sino estamos buscando nuestros propios beneficios. Pero en momentos de necesidad estamos juzgando a Dios por no estar presente en esos momentos. Estamos en una época hermosa
donde se habla de la unidad, del compromiso, de las reuniones familiares. Es tiempo de evaluar ese compromiso, esas reuniones, esa unidad, donde como hermanos podamos vernos, dar un abrazo, una llamada, un mensaje, donde lo que escribimos y decimos de palabra lo vivimos de corazón. Yo te amo, me haces falta. ¿Qué pinta nos vamos a poner el 24? ¿Qué vamos a comer el 24? ¿Por qué no miramos más desde lo espiritual que desde lo comercial? Es que estas fechas se han vuelto comerciales. No, somos nosotros los que nos volvemos comerciales para esta fecha. Sí, es importante que vamos a compartir, pero ¿qué vamos a compartir nosotros por arriba de las viandas en las que estamos pensando? Qué rico compartir el amor, la paz y la unidad. Que eso que decimos que tenemos realmente lo vivamos. Una unidad familiar diferente, marcado por el amor. A pesar de las diferencias, podemos unirnos en torno al Señor. Que si en algún momento han habido heridas por esas diferencias, podamos hablar del perdón, podamos hablar de la común unión. Que realmente la luz del Señor se vea en nuestros corazones. Y puede ser que alguno siga con las diferencias. No vamos a poder decir que todos van a estar de acuerdo con nosotros. Pero si tú marcas la unidad, eso hará que desarme los corazones y se viva un tiempo diferente. Muchos viven preocupados. ¿Qué hacemos nosotros en este tiempo? En este tiempo hacemos lo mismo que en todo el tiempo del año. No solo hablar de la unidad y la comunión, sino de vivir realmente esa comunión. Es que la común unión no tiene tiempo, no tiene momento, es a toda hora. Nos afanamos en la pandemia porque fuimos encerrados y no conocíamos la familia. Pero a veces nos dejamos arrastrar tanto por el afán del mundo que se nos olvida lo que hemos vivido. Hoy no sabemos. Todos nos creemos eternos. ¿Por qué no aprovechamos esos momentos para realmente formar una unidad? Es nuestra familia la que tiene que ser diferente para el mundo, para poder impactar el mundo. Y eso tiene que empezar por ti, por mí, porque si nadie lo empieza, ¿cuándo se va a lograr? ¿Cuándo vamos a ver familias diferentes? No esperemos que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Porque entonces podríamos ir a Juan capítulo 3 versículos 5 al 7, donde Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Muchas veces no nos hemos dado cuenta que hablamos de ser cristianos, que caminamos como si fuéramos cristianos, pero que el Señor vuelve y nos dice: nazca de nuevo, porque seguimos con el viejo ropaje, seguimos con la misma mente, seguimos con los mismos
hábitos. Lo más delicado de una persona carnal es que silenciosamente sigue siendo indiferente en esa relación que debemos tener, porque todos somos hermanos. Y qué triste cuando ni siquiera como hermanos de sangre nos podemos mirar, hablar y reunir. Qué triste que en este tiempo la familia se mire como extraterrestre, aterrados porque llegó fulano, sultano, siendo un tiempo de unidad, siendo un tiempo de compartir. Tú podrías compartir la experiencia del Señor para que otros puedan ver la diferencia en el Señor. Y eso marcaría algo para hacer un tiempo diferente. Para eso debemos dejar tanta rebeldía contra el Espíritu Santo, porque a veces nos negamos a esa guía, a esa exhortación, a eso que nos quiere llamar la palabra, esa atención que nos pone. Muchas veces hemos dejado que tantas cosas apaguen la voz de Dios en nuestro caminar. ¿Y cuántas veces hemos dejado apagar el amor de Dios por nuestra familia? A veces lloramos a los que se van y no nos damos cuenta que los tuvimos y pasaron sin ni siquiera nosotros haber compartido. Y no es que uno venga de pesimista, no, lo que pasa es que nadie es eterno. Es triste ver cómo en esos momentos duros, dolorosos, tiene uno tanto que decir, pero ya no hay tiempo. Y cuando tiene el tiempo, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no es capaz de sacar todo eso que trae en su corazón? ¿Por qué no es capaz de decir eso que tiene guardado como atorado? ¿No sería diferente? ¿No daría un caminar diferente? Por eso es que a veces con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, buscamos que otros critiquen, nos señalen, porque hablamos de Dios, pero no vivimos la palabra. Pero se nos olvida algo, y es lo que Jesús dijo allá en Mateo 7, 22, 23. Jesús dice: muchos me dirán Señor y dueño nuestro. Nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré: apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. ¿Y sabes por qué? Porque el problema es que se habla mucho de Jesús, pero no se tiene ninguna relación con Él, ni mucho menos conexión con el Espíritu Santo. Muchas veces no vivimos lo que predicamos. Hablamos del Señor, pero no ven al Señor por ninguna parte. Somos como las velas que no las prenden sino un día en el año y el resto viven apagadas. ¿Acaso tú y yo no somos luz del mundo? Y esa luz es porque tenemos a Cristo. La intensidad de la luz que tú reflejes es la intensidad de tu comunión con Cristo en la que andas. Pero también podríamos ir a Mateo capítulo 13, versículo 13 al 15. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos, así por más que miren no verán nada, y por más que oigan tampoco entenderán nada. Así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías: esta gente por más que escuche nunca entenderá, y por más que mire nunca verá,
pues no aprende ni piensa, sino que cierran los ojos para no ver y se tapan los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entenderían mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo la salvaría. ¡Wow! Yo estoy leyendo en traducción en lenguaje actual. Son palabras de Cristo aplicables a todo tiempo. Imagínense. Por eso es que la palabra está escrita en parábolas, para que los espirituales entiendan la palabra y los carnales escasamente la oigan, pero no la entienden. Siempre el Señor nos llama a ser personas diferentes. Siempre el Señor nos llama a marcar nuestro camino. ¿Qué estás haciendo con los que te rodean? ¿Qué estás viviendo en este mundo que todo el mundo dice que está al revés? Y lo más triste es que nosotros como cristianos también estemos al revés. A veces dejamos entrar a nuestra casa al mundo en plena actuación. Le abrimos la puerta y lo mandamos seguir. Es triste que hoy seamos tan permisivos con todo y con todos, contrario a los principios de la palabra de Dios. Como padres tenemos autoridad, pero para poderla tener, primero tenemos que enseñar. Eso es lo que nos va a dar autoridad. Si no enseñamos los principios de Dios, no podemos exigir mañana, pero tampoco nos podemos rasgar las vestiduras cuando veamos a nuestros hijos en el mundo, con el mundo y para el mundo. Es triste ver hoy llorando madres. Es triste ver rasgándose en las vestiduras a los padres por lo que no hicieron a tiempo y en destiempo. Es por eso que debemos caminar en el Señor. Es por eso que debemos mirar realmente los principios básicos del Señor. Y entonces podríamos ir a Marcos capítulo 16, versículo 16, y dice: los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Muchas veces, y es triste cuando la gente pregunta si es que el Señor no me quiere, no me acepta, es que no siento, y no se han dado cuenta que es que con nuestras actitudes hemos rechazado al Señor, que somos nosotros los que rechazamos al Señor, pero queremos que Él nos bendiga en todo tiempo y en todo momento. Es que yo no sé por qué el Señor no me escucha. Yo he orado tanto por mi familia y yo los veo igual. No nos damos cuenta que muchas veces el Señor no cambia ni las situaciones ni la familia, porque necesitamos cambiar nuestro corazón. Todo tiene que empezar por nosotros. No exijamos a los que nos rodean lo que nosotros no le hemos dado. El Señor, si tú vienes con un corazón contrito y humillado, jamás te va a rechazar. Pero si tú vienes con tu mismo orgullo y altivez, no esperes nada del Señor. Hay que mirar qué actitud tenemos con respecto a nosotros y a nuestra familia. ¿Qué actitud estamos teniendo? ¿Nos ponemos a la par? Es que en mi casa mi hermano me gritó y yo soy mayor. Es que conmigo no van a poder. ¿Acaso es de poder o es de humildad? ¿Es de orgullo y altivez? A veces
hay que dar ejemplos. A veces hay que bajar la cabeza sin perder los principios, que es diferente. Hay envidias, orgullos, altivez que de pronto nunca se van a quitar. Y no somos llamados nosotros a quitarles eso que traen contra nosotros. A veces se han creado heridas porque es que mi papá no me consiente y lo consiente más a usted. Y cuando uno va a ver en las familias es triste por lo que se está peleando. Pero qué bonito sería que en un momento dado se pudiera pedir perdón por aquellas cosas. Pedirle perdón a ese hermano por lo que él creyó que estaba sucediendo. Eso no te garantiza que él vaya a cambiar. Eso te garantiza que tu corazón va a ser diferente. Eso garantiza que por lo menos le va a quedar una inquietud a él para ser diferente. Y es algo que deberíamos aprender a hacer. Si desarmamos el corazón nuestro y de nuestra familia, ¿cómo va a ser de diferente las reuniones? Y no estoy pensando en la reunión de Navidad, que es la que está próxima, sino en cualquier reunión que se tenga. Y eso nos lleva a una evaluación que tenemos que hacer cada día. Y es ese compromiso real que tenemos nosotros con la palabra. Es ese compromiso real de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es ese compromiso real de crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Nadie te puede coger de la mano y llevarte y decirte que te va a poner a trotar espiritualmente para crecer. No, eso es responsabilidad de cada uno. No podemos culpar a otros de nuestro crecimiento espiritual o de nuestro estancamiento espiritual. Es triste ver estancamiento en cristianos, pero más triste es ver estancamiento en familias, donde los sobrinos no pueden ver a sus tíos porque sus hermanos están peleando. Eso es más triste, ver esas desuniones. Por eso Juan capítulo 15 versículo 11 dice: y Jesús nos dijo, les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Pero suban un poquito ahí a Juan 15:5. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. ¿A dónde tenemos que ir? Vayamos al Señor. ¿A dónde debemos estar? Estar en el Señor. ¿A quién debemos llevar en este tiempo? Lleva al Señor, que sea tu primer invitado. Es cierto, vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. ¿En dónde? En un pesebre. Que tu corazón se hace pesebre. Es tiempo de tener un corazón diferente. Es tiempo de tener un cambio real en la palabra. La palabra fue escrita para advertirnos a nosotros, para que nosotros viviéramos los ejemplos y no hiciéramos lo mismo que ellos hicieron. No salgamos a criticar lo que están haciendo otros. Miremos qué estamos haciendo, porque a veces lo que más criticamos es lo que estamos viviendo. A veces salimos a señalar a todos sin mirarnos a nosotros mismos. La palabra lo dice de forma diferente. Por eso es que Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 es un versículo presente en nuestro caminar diario.
Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como viven todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Es Dios el que nos invita, es Dios el que nos llama, es Dios el que nos lleva a entregarnos a Él para tener tiempos diferentes. ¿Cómo dice la gente que es que los tiempos han cambiado, que los tiempos anteriores fueron mejores? Somos nosotros los que estamos llamados a hacer ese tiempo. ¿Quieres un tiempo diferente? Haz de tu tiempo un tiempo diferente. ¿Quieres ver cosas diferentes? Es tiempo de marcar la diferencia. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Pero si eso es lo que estás diciendo desde ahora, eso es lo que vas a vivir. Wow, yo quiero reuniones diferentes en familias diferentes. Seamos parte de ese cambio. No sigamos siendo los mismos, no sigamos haciendo lo mismo. Piensa por un momento en aquel familiar que no le has escrito, que no te has hablado con él, que por alguna circunstancia te has alejado de él. ¿No sería un tiempo bueno para escribirle, para llamarle, para tener alguna marca con él? Lo primero que vas a sentir es que se van a aterrar, pero lo segundo es que vas a dejar un precedente para este tiempo, y eso hará que podamos ver las cosas diferentes y que ellos vean la diferencia en nosotros. Da el primer paso. Sé esa persona que empiezas a cambiar y a vivir para una familia diferente. ¿Acaso con el Señor no son tus ovejas? ¿Acaso con el Señor no son a los que debemos pastorear, empezando por nuestro corazón? Es un tiempo propicio para compartir el mensaje de Dios. Y a veces el mensaje de Dios no son versículos, son acciones. Y eso marcará la diferencia. Qué hermoso si podemos hacer algo en marcar la diferencia. Eso nos hará a nosotros diferentes y nos ayudará a crecer en el Señor. Dejemos la carnalidad y empecemos a caminar en la espiritualidad. Empecemos a caminar en la palabra del Señor. Muchas veces eso nos lleva a salir de la comodidad y el confort en que estamos con respecto a la gente. Eso nos llevará a la humildad, no solo en la familia, sino en nuestro corazón y nuestra relación con el Señor. Por eso ahí donde estás, te invito a que oremos al Señor, nos pongamos en su mano. Papito Dios, si nosotros vemos realmente nuestro caminar, en Él encontraremos que hemos sido muy carnales, Señor, durante este año. Papito Dios, es por eso, Señor, Padre misericordioso, que necesitamos de tu ayuda, Señor. Tú nos diste libre albedrío para manejar nuestra vida, Señor. Y no podemos decir, Señor, Padre misericordioso, que 100% ha sido lo mejor, Señor. Hay áreas, Señor, donde aún necesitamos, Señor, ese trabajo del Espíritu Santo. Papito Dios, muchas veces hemos hablado de ti, muchas veces
Hemos dicho que hemos entregado nuestro corazón, Señor, pero hoy tenemos que ser realistas, Padre misericordioso. Fuimos nosotros los que parcelamos el corazón y lo hemos entregado por áreas. Papito Dios, reconocer, Señor Padre misericordioso, que en nuestro corazón aún queda, Señor, dolor, cicatrices, prevención, Señor Padre misericordioso, con los que nos rodean. Por eso, Padre misericordioso, hoy te pedimos, Señor Padre amado, que podamos ver, Señor Padre misericordioso, a nuestra familia y a los que nos rodean con tus ojos y no con nuestros ojos, Señor. Papito Dios, llévanos a cambiar nuestro pensamiento, Señor, porque queremos vivir tiempos diferentes, Padre misericordioso. Queremos fomentar esa unidad, Padre Santo. Papito Dios, que podamos, Señor, unirnos, Padre misericordioso, en torno, Señor Padre Santo, a una mesa, Señor, de paz. Porque la paz empieza en nuestros corazones y sigue en nuestras casas, Señor. Mientras que nosotros no tengamos paz, Señor, nuestras casas no tendrán paz y nuestras familias no tendrán paz. Y seguiremos acrecentando, Señor, la división en este mundo. Por eso, Padre bueno, gracias, Señor. Porque una y otra vez, Padre misericordioso, nos exhortas a mirar hacia adentro y no hacia afuera, Señor. Una y otra vez, Padre misericordioso, confrontados, Señor, con tu palabra. Uno y otra vez, Señor, confrontados, Padre misericordioso, en el caminar diario. Papito Dios, carnales, Señor, porque seguimos con nuestros mismos hábitos, costumbres, Señor, y no con las costumbres, Padre misericordioso, y principios que nos da tu palabra. Padre misericordioso, que cada día busquemos crecer más y más en ti, Padre misericordioso, que cada día menguemos, Señor Padre misericordioso. Papito Dios, que realmente, Padre misericordioso, creemos un ambiente, Señor, en nuestro corazón y en nuestras casas para que tú y tu Hijo puedan habitar con nosotros. Padre bueno, siempre nos has hablado de comunión, Señor. Y siempre, Señor Padre misericordioso, tenemos algo en común como familia, algo que nos lleva a la unidad en torno a la mesa. Papito Dios, que en estos tiempos, Señor Padre misericordioso, estemos dispuestos, Señor, a esa unidad, a propiciarla, Señor Padre misericordioso, y vivirla. Ha de poner todo aquel argumento, Señor Padre misericordioso, que podamos tener, Señor, en nuestras casas. A derribar, Señor, todo muro que hayamos levantado, Señor, unos con otros. A poder estar en un tiempo diferente, donde tú seas el primer invitado, Señor, a nuestra mesa. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén, amén y amén. Esta calle